Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Hola, amada iglesia, buena tarde. Bienvenidos a Iglesia en Casa, la edificación de la palabra de todos los miércoles. Como siempre, antes de recibir el mensaje de la palabra de Dios, vamos a disponer nuestro corazón haciendo una pequeña oración. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche, Señor, y por todos los días de nuestras vidas. Gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad a través de este medio, Señor, de edificarnos, no solo, Dios todopoderoso, en nuestra misma intimidad, en nuestro ser, sino también, Señor, alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, convocando, Señor, a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar de tu palabra. Por eso, amado Señor, hoy en esta noche queremos decirte que nuestro corazón está dispuesto para ser sembrada, Señor, esa palabra. Te damos gracias, Dios bendito, porque tú mismo has arado nuestro corazón y lo has vuelto barbecho. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de que esta palabra que hoy se encuentra en nuestras manos sea sembrada en nuestro corazón y nosotros veamos, Señor, en nuestra vida esos poderes maravillosos tuyos. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mi querida y amada iglesia, quiero invitarles a esta nueva edificación de la palabra a través de un mensaje divino, porque la palabra de Dios es un mensaje que nos viene desde el reino de los cielos. Hoy vamos a enfocar nuestra edificación en los milagros, así se llama la edificación del día de hoy. Y para ello yo lo invito a que vaya al Evangelio de Marcos capítulo 16, y vamos a profundizar un poquito en el significado de los milagros, porque yo sé que todos necesitamos milagros, estamos ávidos de tener milagros en nuestra vida. Deseamos y anhelamos que pronto ese poder divino se refleje en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en esos sueños, en esos proyectos que anhelamos, que tenemos, en esas nuevas generaciones, en nuestros hijos que están construyendo también sus hogares, y necesitamos que se manifieste el poder de Dios a través de un milagro. Por eso, entremos un poquito en la palabra de Dios para conocer lo que ella nos dice acerca de los milagros. Escuche lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Y el que lo cree dice amén y amén. Mire que rescatando en un versículo tan corto, tan pequeño, rescatamos algo tan grande y tan poderoso como que la palabra siempre a la palabra, a la predicación de la palabra, le acompañaban señales y milagros. Es decir, que mientras los discípulos de nuestro Señor Jesucristo daban a conocer el mensaje, la palabra de Dios, el Señor los ayudaba. ¿Cómo? Confirmando la certeza de su palabra, porque si hay algo que usted y yo lo hemos comprobado, es que las personas cuando reciben la palabra, cuando reciben el mensaje, nosotros como discípulos del Señor, predicándoles, la gente se queda mirando y dice, ay, tan lindo, tan bonito, pero hasta ahí pasa, y lo que necesita es que el Señor confirme en esos corazones la certeza de que a través de su palabra, que su palabra obra grandes milagros en la vida de todos aquellos que la escuchan y la ponen en práctica. Esto es de una gran ayuda para la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque no solo nos quedamos en la teoría, no solo nos quedamos anunciando las buenas nuevas, sino que se ve en la práctica. Nosotros mismos somos un milagro. Si usted
me dice, pastor, yo nunca he visto un milagro. Yo le quiero decir que usted a través de esta pantalla está viendo un milagro. Porque yo soy un milagro, porque mi vida es un milagro. Porque el haber restaurado mi hogar, mi familia, es un milagro. Porque haberme dado la oportunidad después de estar físicamente, emocionalmente, conectado a unos tubos durante más de 4 o 5 días y el Señor sacarme y darme esa oportunidad de una nueva vida, eso es un milagro, como muchas veces lo escuchamos que los médicos o distintas personas lo pueden afirmar cuando ocurren estos mismos insucesos. El milagro, como una señal, es una expresión sobrenatural. Es algo sobrenatural. Es un acto que proviene directamente de la voluntad divina. Escúcheme bien, de la voluntad divina. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generar al antojo nuestro los milagros. Es de voluntad de Dios. Si el Señor desea, hace esto o aquello. Si el Señor no desea, pues no va a hacer ni esto ni aquello. Pero cuando nosotros vemos que somos objetos de bendición, que somos objetos de milagros, cuando nosotros vemos a lo largo y ancho de este planeta milagros sobrenaturales, milagros espectaculares, que Dios, intervenciones de Dios poderosa en esta tierra, las personas dudan de su manifestación y dudan por una sencilla razón, por falta de fe. Dudan porque no tienen fe o porque tienen una concepción racional de los sucesos. Es decir, le tratan de buscar explicación a un suceso sobrenatural desde una respuesta natural. Y creen que eso es fruto del azar, creen que eso es fruto de la casualidad y comienzan a desarrollar toda la teoría de lo que significa la causalidad o lo que significa la casualidad e incluso muchas personas le atribuyen el poder mental de las personas y comienzan a manifestar, es decir, que nosotros somos los artífices de obrar muchos milagros y que la mente tiene mucho poder y que la mente puede sanar y que la mente puede hacer esto y que puede hacer esto o aquello. Pero en nuestro caso, iglesia, en nuestro caso, definitivamente, si vemos el milagro y no creemos, es por falta de fe. Por falta de fe, porque no creemos en el poder de Dios. No creemos en el poder de Dios. Y mire que hay una situación que nosotros como cristianos, que nosotros como creyentes, hemos visto muchos milagros. La gente, las personas han visto muchos milagros, pero lastimosamente la gente se olvida de lo que vio, se olvida de la intervención que hizo Dios hace 1, hace 2, hace 3, hace 5 años atrás, hace 20 años atrás, o con tu padre, o con tu madre, o con tus hijos, con otras personas. Lastimosamente nosotros nos olvidamos. Pero aquí está el Señor a través de la palabra, de su palabra, volviéndonos a regurgir, sacar ese temor, esa angustia de que definitivamente nosotros no vamos a recibir o no vamos a poder salir de las dificultades o de los problemas. Sí, iglesia, Dios puede hacer cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que entender la forma como Él actúa. En el Nuevo Testamento se describen los milagros como actos de poder. Se describen como unos prodigios, se describen como unas señales que van acompañadas de la predicación de la palabra. Van acompañadas de la predicación de la palabra. Iglesia, nosotros a veces las personas aislamos el milagro de la predicación de la palabra. Nos preocupamos más por ser objeto de bendición con respecto al milagro o nos centramos más en describir el milagro, en afianzar en las demás personas la fe en el milagro que en la predicación de la palabra. Y nosotros lo podemos apreciar como Pablo en el libro de los Romanos lo manifiesta muy claramente de que los milagros, los prodigios, las señales de Dios van acompañadas de la predicación de la palabra. Yo me atrevería a decir que sin predicación de la palabra no hay milagros. Y sin milagros no hay la predicación de la palabra. Váyase a Romanos capítulo 15. Y vemos nosotros cómo Pablo
hace énfasis, mucho énfasis, en la unión de los milagros, de esos prodigios, de esas señales con la predicación de la palabra. Escuche lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 17. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Y yo creo que así tenemos que decir todos, definitivamente. Servirle a Dios es motivo de orgullo en Cristo Jesús. No habrá mayor dicha que servirle a Dios. Yo le puedo asegurar con total y absoluta certeza de mi corazón y de mi mente que la mayor alegría que puede llegar a tener un ser humano en esta tierra es servir al Señor. Versículo 18. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Mire, aquí lo que está describiendo Pablo es lo que nos ocurre a nosotros, que definitivamente primero Dios hace un trabajo con nosotros, así como lo hizo con Pablo. Primero trabajó a Pablo, primero hizo un milagro con Saulo para que a través de ese milagro se predicara la palabra de Dios. Y aquí Pablo mismo está diciendo, el Señor actúa, ¿bajo qué? Bajo sus criterios, actúa con mi testimonio. Escucha el versículo 18. Para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, y lo ha hecho con palabras y obras. Lo hace con palabras y con obras, ¿no? Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, dice Pablo, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén, iglesia. Mire, qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa cuando nosotros sentimos que también Dios nos está usando y nos usa a nosotros como testimonio después de habernos tratado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos objeto de bendición a otros, a los gentiles, dice Pablo, a otras personas que van a creer del poder de Dios cuando vean el milagro que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y que nosotros tengamos la posibilidad también de compartir nuestra fe para que estas personas también reciban a Cristo en su corazón, reciban la predicación de la palabra y sean ellos mismos también objeto de bendición de un milagro. En efecto, iglesia, un milagro es una obra de poder con el objetivo de mostrar el poder de Dios. Y ahí es algo que nosotros tenemos que centrar, puntualizar, que los milagros no obedecen única y exclusivamente a la satisfacción de unas necesidades o de unas necesidades individuales o familiares o de un pueblo definido, determinado, o de una empresa. No, iglesia, no obedece exclusivamente a unas necesidades. El objetivo, el fin de un milagro definitivamente es mostrar el poder de Dios. Es mostrar el poder de Dios. Así de sencillo. Por eso, mire que la misma palabra de Dios nos dice, habrán unos embusteros, embaucadores, que vendrán y predicarán y harán también milagros, y obrarán señales. El Señor dice, van a obrar señales, pero ustedes van a ver que en esos milagros, que en esas señales no se manifiesta el poder de Dios. Sométanlo a prueba, nos dice la palabra de Dios, y se darán cuenta de que no provienen de Dios, no provienen esos milagros del poder de Dios. Un milagro causa asombro, un prodigio que causa asombro, y que de una u otra forma el objetivo de ese milagro, de ese prodigio que cause asombro, es para aumentar la fe. El objetivo del milagro es, la manifestación del milagro es para desarrollar la fe en aquellos que no creen o en aquellos que tienen una fe de leche, una fe que está naciendo, pero lastimosamente en muchos no ocurre así. Muchos no ocurre así. Ven las bendiciones de Dios, ven los milagros,
Venlos, hemos visto los milagros. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando nosotros estábamos en la iglesia, estábamos en el barrio Tequendama y tuvimos nosotros la oportunidad de conocer a una mujer que no podía caminar, que casi estaba postrada, y sin embargo el Señor puso en mi corazón hacer que esa mujer caminara desde el fondo del salón donde estábamos nosotros predicando la palabra de Dios y se viniera hasta el frente, hasta adelante. Y ella comenzó a caminar, comenzó muy pesadamente y comenzó a esforzarse hasta que llegó, se acerca tanto hasta el atril, y comenzamos nosotros a orar, comenzamos a imponerle manos, comenzamos a clamarle al Señor porque la sanara, y pudimos apreciar en esa época, en ese tiempo, pudimos apreciar todos los que nos congregábamos cómo Dios obró con un milagro y cómo esta mujer fue sanada, y luego saltaba, danzaba, bailaba, corría, entraba, caminaba en la iglesia. Una bendición grande y maravillosa, pero lastimosamente eso que en ese momento nos causó asombro, que nos sorprende, pero que no tenemos esa manifestación de Dios, del poder de Dios, no tenemos nosotros explicación para ella, porque simple y llanamente el objeto de ese milagro era aumentar la fe, no solo a quien la recibía, no solo a quien era objeto de bendición del milagro, sino a todos aquellos que estábamos ahí viendo, y nos aumentó la fe para que nosotros continuáramos, para que nosotros siguiéramos en la obra. Pero pasa el tiempo y nos olvidamos de ello. Nos olvidamos de que Dios obra con poder para aumentar la fe de todos. Y lastimosamente muchos se olvidan tanto o no lo reconocen. O simple y llanamente dicen, no, eso era el poder mental de esta mujer, etcétera, etcétera. No, iglesia, el milagro es una señal, no como un fin. El objetivo del milagro no es levantar al muerto, no es sanar, no es limpiar, no es sacarte de un problema. No es un fin, no es la conclusión, iglesia, es el inicio. El milagro como una señal, como un prodigio, es un principio de algo. Es un principio de algo. Después de que nosotros recibimos el milagro, tenemos que preguntarnos, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y yo para qué? ¿Y yo para qué? Yo recuerdo cuando iba camino a la clínica, hace ya, creo que son 5 años de esto. Cuando iba camino a la clínica, yo iba pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón, Señor, perdóname. Yo sentía que la muerte estaba allí reclamando. Sentía que había una lucha muy grande. Y yo le pedía perdón, Señor. Yo le pedía perdón, Señor. Estaba entregando, preparando mi corazón, ¿no?, para decirle, Señor, si esa es tu voluntad. Nos fuimos. De ahí, de ese momento, no recuerdo absolutamente nada más. Hasta 5 días después, cuando los médicos allí me dicen, usted es un milagro. Usted está vivo de milagro. Ahora, si yo soy objeto de ese milagro, yo me pregunto y digo, ese milagro se obró porque Dios no quería que mi esposa se quedara sola. Dios no quería que mis hijas se quedaran huérfanos de un padre. Dios no quería que la iglesia se quedara sin pastor. Pero ahí hay otros hombres, ahí hay otras mujeres que pueden perfectamente tomar la batuta y ya ponerse a predicar, iglesia. Entonces uno se pregunta y dice, si yo fui objeto de un milagro, ¿para qué? ¿Para qué? El milagro no marca el fin de algo. El milagro marca el comienzo de algo. Y es cierto, como les decía al principio, todos queremos milagros. Todos necesitamos milagros. Pero para ello, iglesia, para ser objetos de ese milagro, lo primero que tenemos que sembrarnos en nuestro corazón es que la bendición que vamos a recibir de Dios, que es una bendición, un prodigio que nos va a causar asombro, va a ser el comienzo de algo. Va a ser el comienzo de algo. Y tenemos, por lo tanto, nosotros que crear un ambiente propicio para recibir ese poder de lo alto, iglesia. Ese ambiente propicio nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Cómo se dio ese milagro, cómo se genera ese milagro. Y nosotros vemos que todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo obró durante esta tierra en su ministerio quedaron plasmados en la palabra de Dios, porque Dios les puso en el corazón a los discípulos que fueron testigos de ese milagro para que lo escribieran. ¿Cuál era el objetivo?
simplemente sanar a tantos, levantar a tantos muertos, darle de comer, hacer ver a tantos ciegos, hacer caminar a tanto paralítico, o que nosotros, leyendo estas palabras, leyendo la palabra de Dios, comenzáramos a ver el testimonio de muchos y aumentara nuestra fe. El milagro no era el fin, el milagro era el principio para hacer algo. Váyase al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 26, y veamos allí ese ambiente propicio. Un ambiente propicio es un ambiente adecuado, un ambiente que está diseñado, está listo como para que se obre un milagro de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 25, y le voy a leer hasta el 28. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Usted se va a acordar de este milagro, que lo ha leído muchas veces. Había entre la gente una mujer que hace 12 años padecía hemorragias. Una mujer enferma. Había sufrido mucho a manos de médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido absolutamente para nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, versículo 28, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Escuche las palabras, escuche la expresión de esta mujer. Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Efectivamente, lo toca, porque en el versículo 29 dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos considerar. Lo primero que consideramos es que la mujer tenía un problema físico. Como muchos de nosotros tenemos problemas físicos, que también podemos tener problemas emocionales, podemos tener problemas financieros, qué sé yo, tantos problemas. Esta mujer tenía un problema físico, pero esta mujer frente a su problema no se había quedado quieta. Como muchas personas que lastimosamente tienen un problema y no hacen absolutamente nada por resolver ese problema, sino que esperan que el reino de los cielos se conmueva para que le solucione el problema. Esperan que los demás entren en misericordia para que le resuelvan el problema. Pero aquí la palabra de Dios dice que hay que crear, para el milagro, hay que crear un ambiente propicio. Y el ambiente propicio es que esta mujer, frente a su problema, lo había intentado todo, absolutamente todo. Se había gastado todo su dinero. Todo el dinero que tenía, quizá de pronto fruto de su trabajo, fruto de su herencia, de lo que sea. Pero esta mujer había gastado absolutamente todo en médicos, había buscado la solución por doquiera, pero no lo había logrado. Y estaba sufriendo durante 12 años. Pero ella sí podía decir, humanamente, yo he hecho todo lo que es posible. Hasta ahí debemos considerarlo. Pero luego la palabra de Dios nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, alguien le habló de Jesús, alguien le predicó, alguien le dijo Jesús viene, alguien le dijo Jesús está en la calle, alguien le dijo hay un rabí, hay un maestro, viene el Hijo de Dios, ha llegado el Mesías. Y esta mujer que cuando escuchó hablar de Jesús, lo primero que se gestó en su corazón fue una convicción de que Él era el único que podía sanarla. La primera fue la convicción en el corazón de que Cristo Jesús es el único que puede obrar un milagro. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice la palabra de Dios que se le acercó por detrás. Esta mujer no fue de frente, esta mujer no lo encaró como muchas otras personas, no lo encaró y le dijo a Jesús, Señor, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. No lo alabó, no lo adoró. Esta mujer no llegó ni le exigió, yo quiero que me sanes, yo quiero que me limpies, yo quiero esto. No, iglesia, esta mujer se acercó por detrás, es decir, se acercó con una humildad. Como Dios nos pide a nosotros que debemos actuar con humildad.
¿Y qué hizo esta mujer? Se acerca por detrás. Y en su pensamiento, en su mente, no había otro pensamiento que si yo llego a tocar a Jesús, yo debo tocar a Jesús, yo me tengo que acercar con todas mis fuerzas por en medio de toda la multitud de personas que estaban allí. Esta mujer enferma, con su cuerpo total y absolutamente debilitado, 12 años de hemorragia. En la sangre está la vida, está la fuerza. Sin embargo, esta mujer hizo todo lo que podía y así hizo un esfuerzo sobrehumano. ¿Para qué? Para tocar a Jesús. Porque ella tenía la convicción de que si tocaba a Jesús, recibía el milagro. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Eso se llama fe. Ese es el ambiente perfecto para un milagro. Cuando nosotros tenemos fe. Cuando nosotros tenemos la firme convicción que el único que puede solucionar el problema, el único que puede arreglar las cosas es Jesús. Mientras nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón de que somos nosotros los que podemos arreglar las cosas, no se va a obrar el milagro. Dios siempre te va a dejar a ti que tú hagas todo lo posible, como con esta mujer. Esta mujer hizo todo lo que era posible y cuando ya no había absolutamente nada más que hacer, se obró ese milagro. Amén. Un ambiente propicio para obrar el milagro. ¿Cuál? La fe. Fe es creer, si usted no me lo ha entendido. Pero también nos muestra, así como nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos muestra el ambiente propicio para los milagros, también nos muestra el ambiente donde no se obran los milagros, donde no se realizan los milagros. Y ahí adelante, en el capítulo 6, en el versículo 1, permítame, yo se lo leo, y vemos un ambiente, no está todo. Es la situación como cuando uno dice, no, yo no estoy con ambiente. A veces uno dice, yo estoy como con un ambiente alegre, estoy listo, estoy dispuesto para bailar. El ambiente se presenta, hay gozo, qué rico, qué bendición. O estamos en la iglesia y dice, hay un ambiente maravilloso, como sé que el ambiente que hubo el domingo pasado, como sé que va a ser el ambiente del siguiente domingo y de que cada día hay un ambiente a pesar de todas las cohibiciones que nosotros podemos tener, pero es un ambiente que es agradable, que dice, listo, es un ambiente maravilloso. Pero hay otros tiempos en los cuales uno dice, esto no, este tiempo no está como, no. Así como cuando uno ve que va a llover, dice uno, no, esto no está para un paseo, ese ambiente no está como para ir a disfrutar. Y hay un ambiente, ese ambiente no está como para hacer un milagro. Y qué dolor que Dios vea nuestro hogar, qué dolor que Dios vea nuestra iglesia. Qué dolor que Dios vea nuestro corazón, qué dolor que Dios vea nuestra familia y diga, no, ese no es un ambiente para obrar un milagro. ¿Y cuál es ese ambiente? Léalo. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y se fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. Inteligentísimo ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Hace milagros, ¿cómo se explica? Comenzaron a preocuparse, a inquietarse por todo lo que hacía. ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿No es acaso el carpintero? ¿No es el carpintero, el hijo de José, el hijo de María? ¿No es acaso el hermano de Jacobo, el hermano de José, el hermano de Judas, el hermano de Simón? Empiezan a nombrar a toda la familia de Jesús. Es decir, es que este es uno de los montones. Y como era una familia humilde, porque no era una familia prestante la de Jesús, era una familia promedio como la tuya, como la mía, normal. Una familia como muchos dentro de una sociedad trabajadora, no más. Eso no es esto. No están sus hermanos aquí con nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Cuando Jesús escucha y ve toda esa situación, les dijo, en todas partes se honra a un profeta. ¿Por qué? Porque no estaba viendo que lo honraban. No estaban viendo que lo reconocían. No lo reconocían con sus palabras, con sus críticas, con su juzgamiento, con sus miramientos. No había honra. No había esa admiración, estaban admirados, decían, ve, ¿y ese de dónde acá está haciendo eso? ¿Cómo así? Pero no estaban viendo como esta mujer en el
ambiente propicio de que definitivamente sí tenía su convicción en el corazón de que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y por eso les dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. ¿Se ha dado cuenta usted? Que a veces a uno lo honran y lo respetan en todas partes, menos en su propia casa. Menos en su propia casa. Perdón, queda uno como sorprendido. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Por qué? No pudo hacer. El ambiente no estaba adecuado, el ambiente no era propicio. Cuando los corazones están llenos de inferencias, de dudas, de inquietudes, de críticas, de juzgamientos, de miramientos, de cosas así, no hay un ambiente propicio para obrar milagros. No hay. Y por eso es que muchas veces en las casas, por más que nosotros digamos, Señor, en mi casa, en mi hogar, te serviremos a ti, Señor, te amamos, te queremos, pero no vemos los milagros. Pues ¿por qué? Porque no hay un ambiente propicio. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos, es decir, la misericordia de Dios, al imponerles las manos. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, se quedó asombrado por la incredulidad. ¿Me está oyendo? Se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Esto lo debemos comprender mucho nosotros. Esto lo debemos entender mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas nos piden oración para que se obre un milagro. Muchas veces las personas te llaman, te claman, te piden para que ores porque hay una persona que necesita un milagro en la vida de otros. Pero lastimosamente esos otros no creen. Y por lo tanto no se va a ver el milagro. No se va a ver. Porque el milagro no ocurre en la incredulidad. No ocurre en la incredulidad. El milagro ocurre cuando Dios, que conoce el corazón, sabe que es un corazón barbecho, sabe que es un corazón maravilloso y que en ese corazón, al sembrarse un milagro, va a haber un testimonio, porque el milagro no es, vuelvo y le reitero, no es el fin de algo. El milagro es el comienzo de algo. Aunque la misma palabra de Dios nos dice, excepto algunos pocos. Y pocos, ¿por qué? Porque definitivamente Jesús se mueve por compasión. Y Él siempre nos pide a nosotros que nos movamos por compasión en medio de la incredulidad. En medio de la incredulidad. Y dice la palabra de Dios que el asombro que le causó a Jesús sobre la incredulidad fue algo muy grande. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la barrera, es la más grande de las barreras. Es la barrera que se interpone absolutamente en nuestro hacer y nuestro conquistar. Y por eso nosotros debemos acabar con la incredulidad. Debemos nosotros derribar el muro de la duda, porque la duda es la que nos lleva a la incredulidad. La duda cuando decimos, ¿será que sí? ¿No es ese el carpintero? ¿No es ese el hijo de José? ¿No será que sí? No sé. Cuando comenzamos nosotros a tener o a manifestar o a desarrollar expresiones de duda, pues obvio, por supuesto que estamos lo más cercano a dejar de creer. Y el Señor nos dice, derriba el muro de la duda. Usted recuerda hace 8 o 10 días atrás que el Señor nos pedía a nosotros que derribemos el muro del no se puede. Acabemos con ese no se puede. Quitemos de nuestro corazón el no se puede. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo con ese sigilo que se acercó esta mujer por atrás, simplemente con humildad, en silencio, guardando nuestro corazón, y nos acercamos con esa firme convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que nosotros al tocar el corazón de Jesús, si tocamos el corazón de Jesús, si yo lo toco con mi obediencia, si yo lo toco con mi fidelidad, si yo lo toco con mi perseverancia, si yo lo toco con mi fe, yo sé que voy a quedar sano. Yo sé que voy a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derribar el muro del no se puede. No se puede. O también en muchas personas que tienen que derribar el muro de no me lo merezco, porque definitivamente se echan encima sus propios pecados y los pecados de los demás. No.
Dice, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no sirvo. Y lo que hacen es menospreciarse cada día más y más y más y más. Dice, no, es que yo no me lo merezco, no me lo merezco y no me lo merezco. Es que la gracia no se la merece nadie. La gracia no se la merece nadie. La gracia es una dádiva, es un don, es una bendición que Dios nos da inmerecida, es un regalo inmerecido, ¿no? Pero si nosotros hemos obrado con arrepentimiento, si nosotros hemos confesado que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador, hemos recibido la gracia, entonces sí nos merecemos el milagro que Dios ha dispuesto a darnos a nosotros. Amén, iglesia. Iglesia, debemos despertar algo que se nos está durmiendo en nuestro corazón. Hay algo que muchas veces yo lo veo en la iglesia y lo he visto a lo largo de muchos años, que la gente va arrullando, lo va arrullando y lo va durmiendo, y es hora de que nosotros lo despertemos. Es el agradecimiento. Hay que despertar el agradecimiento. Hay que ser agradecidos con el Señor. Desde el mismo momento en que usted abre los ojos, dígale, gracias Señor, porque hoy me has dado la posibilidad de tener un nuevo día. Démosle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Démosle gracias a Dios por las relaciones que tenemos. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado una iglesia. Démosle gracias a Dios porque se ha manifestado y se manifiesta todos los días con obras maravillosas, con acciones maravillosas, con acciones tan sencillas y tan pequeñas que nos evitan a nosotros tener que caminar 5 o 10 cuadras para conseguir algo, cuando a las 2 cuadras de la casa lo conseguimos y decimos, esto es un milagro, pero no somos agradecidos, nos olvidamos del agradecimiento. Hay que ser agradecido en lo poco que nosotros podemos tener, aunque es mucho, ya más que suficiente decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, aun cuando tengo un cuerpo, aun cuando sé que este cuerpo que es imperfecto, aun cuando sé que este cuerpo se lo va a estar carcomiendo y se lo carcomerán las enfermedades hasta que terminará en la muerte. Señor, yo soy agradecido por este cuerpo. Y soy agradecido por estas 2 manos, porque hay muchas personas que no tienen manos y hacen más cosas que yo. Señor, estoy agradecido porque tengo ojos y puedo mirar, porque hay muchas personas que no tienen la vista y hacen mayores cosas que yo. Gracias, Señor, por mis piernas, porque me pueden llevar para todo lugar. Y Él, no únicamente a tu iglesia, no únicamente a tu casa, no únicamente a tu templo, sino a todo lugar donde yo desee. Porque hay hombres y mujeres que no tienen piernas y caminan más, con más sagrado que lo que yo lo hago. Hay que ser, iglesia, agradecidos en lo poco que nosotros podemos tener, porque el resto, ese resto abundante, esa bendición abundante de la que nos habla Jesús, viene en camino, viene en camino. Debemos nosotros aprender a despertar el escuchar la palabra. Es hora de afinar el oído, escuchar la palabra. ¿Y por qué tenemos que despertar esa ansia, ese deseo de escuchar la palabra? Gloria a Dios por todos aquellos que el domingo pasado estuvimos en la iglesia. Gloria a Dios por todos aquellos que se despertaron con el deseo de escuchar la palabra de Dios con ánimo, con esa ansiedad, con ese deseo tan grande de saciar su sed. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despertamos de ese deseo de escuchar la palabra de Dios, se despierta también la fe. Porque la fe viene por el oír, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Iglesia, no olvide que el propósito de los milagros de Dios es mostrar la grandeza de Dios, mostrar el poder de Dios, mostrar que Dios se especializa en imposibles. Dios se especializa porque todo aquello que es posible te lo deja a ti. Gloria a Dios. Usted recuerda que hace algunas semanas Dios nos hablaba de los montes y nos decía que debemos nosotros a escalar el monte de la delegación. Dios sí nos delega hacer cosas. Dios nos delega. Todo aquello que nosotros lo podamos hacer, Dios nos lo delega. Y aquello que nosotros no lo podemos hacer, entonces Él actúa. Y eso se llama milagro. Milagro. Pero recuerde que Dios tiene su propio tiempo. No es cuando yo quiera. No es que yo, Señor, yo llevo 20 años, yo llevo 5 años, yo llevo un mes, yo quiero ya el milagro. No. Es el tiempo de Dios, iglesia. Y por eso, iglesia, yo lo invito para, ya terminando esta predicación, iglesia, a que piense que Dios no se ha olvidado de ti. Por el hecho de que nosotros no hemos sido objeto todavía de esos milagros que le estamos clamando, de esos anhelos que le estamos pidiendo. No crea que Dios se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Dios te escucha, Dios te oye tus oraciones, Dios oye tu clamor, Dios oye tu súplica, Dios siente tus necesidades. No crea que Jesús no va a llegar a tiempo. Él va a llegar a tiempo.
Él va a llegar a tiempo, Él nunca llega tarde. Recuerde usted esa bendición maravillosa de un testimonio con Lázaro y con sus hermanas. El Evangelio de Juan en el capítulo 11 está esa historia. Todo el mundo daba pie para creer que Jesús llegó muy tarde. No, Jesús nunca llega tarde. Siempre Jesús se demora por un propósito, porque tiene un propósito. Arraigar más, cada vez más, esa fe en esas mujeres, esa fe en todas aquellas personas que estuvieron alrededor y que sufrieron la muerte de Lázaro, para después gozarse en la alegría de ver que aquello que creían que estaba muerto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo había resucitado. Iglesia, si no ha llegado tu milagro, ya sabes que lo que tienes que hacer es crear ese ambiente, el ambiente propicio para recibir tu milagro. Y crear el ambiente propicio es simplemente, iglesia, tocar a Jesús, escuchar. Tú escuchas hablar de Jesús, tú estás escuchando hablar. Si estás escuchando, si no te has acercado, solo has oído y estás lejos, es hora de que te acerques. Toca a Jesús. Toca a Jesús, acércate y con humildad, acércate a tocar a Jesús, que en el momento en que tú lo toques el corazón de Jesús, se va a obrar un milagro muy grande en tu vida. No te olvides siempre de tener la gratitud en tu corazón. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Incluso uno aprende en la vida a darle gracias a Dios por aquellos sinsabores por los cuales tuvimos que pasar, porque gracias a esos sinsabores por los cuales tuvimos nosotros que pasar en momentos difíciles, en momentos amargos de nuestra vida, hoy podemos darnos cuenta que la bendición y la cosecha fue sobreabundante. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Y no se olviden nunca, jamás, de perseverar con fe. Siempre mantener, caminando con fe, creyendo, sin dudar, como nos dice, iglesia, el libro de Santiago, en el capítulo 1, y con esto termino. Siempre perseverar con fe y sin dudar. Santiago capítulo 1, versículo 6. Escuche, pero que pida con fe. Pida su milagro, pero con fe. Pídalo, pero con fe. Actúe, acérquese a Jesús, toque y dígale: Señor, yo toco tu corazón porque necesito esto. Esto es lo que estoy necesitando. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Ese es el gran problema, de que muchas veces las personas dudan, yo estoy aquí, ¿será que sí? Yo creo que no, mañana sí, yo mejor me voy, yo mejor me quedo, yo mejor me cambio de iglesia, no, yo mejor me cambio de religión, yo mejor no, yo sé que no, yo mejor me quedo en la casa, yo mejor oro, no, yo mejor ayuno, y comienzan a dudar y a ser llevados por el viento de un lado a otro, de una cosa a otra. Dice la palabra de Dios que quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El que es así no piense que va a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y si hay algo que Dios necesita para poder obrar en ti el milagro, es que tú seas fiel, constante, y que tengas en tu corazón la convicción de que al tocar el corazón de Jesús, el milagro desciende del reino de los cielos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Queremos darte gracias, Señor, porque aquello que nosotros creíamos que estaba muerto, hoy a través de tu palabra nos damos cuenta que en tus manos está vivo. Gracias, Señor, por haber sembrado hoy en nuestro corazón el que debemos ser agradecidos. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, queremos agradecerte por toda dádiva que tú nos has dado. Agradecerte, Señor, por aquellas cosas tan sencillas, Señor, tan pequeñas, pero que en sus momentos esas cosas nos han llenado, Señor, nuestro corazón de bienestar, de alegría, de gozo. Gracias, Señor, por todas las personas que has cruzado en mi camino. Gracias, Señor, por aquellos que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del rencor, en medio de la rabia, en medio de tanta situación, Señor, fueron objeto de bendición porque me hicieron cambiar. Gracias, amado Señor, por darnos esa bendición maravillosa de nuestra iglesia, a la cual la bendecimos en el nombre de Jesús. Sigue usando, Señor, a los miembros de nuestra iglesia. Sigue usando la predicación de la palabra, Señor.
Toca, Señor, nuestros corazones para que nosotros te busquemos, Señor, con sed, con ahínco, con fidelidad, con amor, para que veamos nosotros esos poderes tuyos, no solo en nuestra iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Gracias, amado Señor Dios Todopoderoso, por aumentar nuestra fe. Gracias por permitirnos ser objeto de bendición con tus milagros, pero también, Señor, gracias por bendecir a nuestros hermanos con tus milagros, porque a través de ellos nuestra fe aumenta. El propósito tuyo, Señor, de obrar prodigios y señales ha hecho, hace y hará que nuestra fe cada día sea más grande y que nuestro amor, Señor, llegue a ser tan incomparable como el tuyo. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, una gran bendición el haber podido compartir con ustedes este tiempo maravilloso de Iglesia en Casa. Con el poder de Dios, obrando siempre milagros, nos vemos el domingo para seguir con ese gozo y con esa alegría, adorando y alabando al Señor. Que el Señor me los bendiga sobreabundantemente. Los amo con todo mi corazón. Chao, nos vemos el domingo. Bye, bye. La lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras